Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Sí, licenciada. Buenas tardes, muy bien. Bueno, nos encontramos en el aula virtual. El día de hoy vamos a continuar con el trabajo de las oraciones compuestas. Ya vimos este tema la semana pasada y ustedes tenían que entregar una tarea hasta el día de ayer. El día de hoy hemos colocado un video de las oraciones coordinadas. Vamos a trabajar con el material que se encuentra aquí y los ejercicios que se encuentran en este documento. Ustedes deben enviar, ¿no? Las respuestas a los ejercicios deben enviar hasta dentro de una semana, como ustedes pueden ver. Bueno, 6 días. Bueno, antes quería hacerles recuerdo que tenemos nuestras diapositivas con todas las oraciones, ¿no? Desde lo que es la oración simple, con sus diferentes componentes, y ahora estamos viendo la oración compuesta. Muy bien. Quería que recordemos qué es una oración compuesta, cómo podemos reconocer y diferenciar de una oración simple. Chicos, díganme, ¿cómo podemos reconocer, diferenciar a una oración simple de una oración compuesta? La oración compuesta tiene dos o más verbos. Muy bien, la oración compuesta tiene eh, dos verbos conjugados y puede tener dos sujetos diferentes, ¿no? Es compuesta, ¿por qué? Porque tiene más de un sujeto o tiene más de un predicado. ¿No es así? Entonces, también debemos saber reconocer que hay uniones verbales que cuentan como una. Por ejemplo, las perífrasis verbales, los tiempos compuestos. Los tiempos compuestos, por ejemplo, utilizan un verbo auxiliar y otro verbo en el participio, por así decir, ¿no? O una perífrasis verbal, que es la unión de varias palabras, en las que una palabra es el verbo auxiliar, es un verbo auxiliar, la otra es el verbo principal y pueden tener también algunas preposiciones, algunas palabras de enlace. Por ejemplo, quiero que vengas. O quiero, por ejemplo, no lo sé. Bueno, hay algunas perífrasis verbales que utilizan algunos elementos de unión.
Voy a salir, por ejemplo. Ahí tenemos verbos y tenemos una preposición que se utiliza en medio de los verbos y cuenta como una sola unidad. Muy bien. Ya hemos visto esto, que es la oración simple, a diferencia de la oración compuesta. Hemos analizado, hemos visto que una oración compuesta está formada por proposiciones. Las proposiciones son oraciones simples que se unen y muchas veces en las oraciones compuestas va a haber va a haber nexos y bueno, en algunas otras oraciones no. Muy bien. Ahora, hay que distinguir esto, ¿no? Am, hemos trabajado nosotros hasta la página número 12, donde ustedes tenían que hacer los ejercicios y elaborar y presentar. Bueno, se nos ha... aquí. Me he confundido. Como he dividido el documento, es por eso que me he confundido. Bueno, estamos aquí. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Perdón, he movido los documentos y por eso estoy retrocediendo. Permítanme llegar al inicio de este documento. Hasta la página 12 ustedes ya lo tenían. Era la tarea que teníamos que presentar hasta el día de ayer. Hoy vamos a ver los tipos de proposiciones, dice, coordinadas. Para clasificar las oraciones coordinadas tenemos en cuenta, dice, la relación de significado existente entre ellas. Esto es importante. Y el nexo que las une. De este modo distinguimos los siguientes tipos. Existen copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. 5 diferentes tipos de proposiciones coordinadas. Veamos las coordinadas copulativas. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me puede ayudar, por favor, con la lectura de este cuadro que está en rosado? Todo esto, por favor. Vamos, chicos. Por favor, Melvi. Coordinadas copulativas. Las preposiciones coordinadas copulativas expresan suma o acumulación de elementos y los nexos empleados y, ni. En los fragmentos de los amores lunáticos del inicio de esta unidad, encontramos un ejemplo de oración compuesta por coordinación copulativa. Miro a mi chica y siento que podría enamorarme de él. En ella, el nexo y une dos preposiciones que suponen la suma de dos acciones. Mira y sentir. Miro a mi chica y siento que podría enamorarme de él. Muy bien. Entonces resaltamos lo más importante. Dice, las proposiciones coordinadas copulativas, aquí vamos a resaltar, las coordinadas copulativas expresan suma o acumulación de elementos. Y los nexos empleados son y, la otra opción es y ni. ¿Ya? Debemos recordar. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo. Miro a mi chica y siento que podría enamorarme de ella, dice. ¿Cuáles son los verbos en esta oración compuesta? Mirar y sentir. Miro, muy bien, miro en esta primera proposición y siento es otra. Siento que podría enamorarme de ella, ¿ya? A través de la palabra y, que es el nexo, es, bueno, para que se unan, ¿no? Estas dos proposiciones. Muy bien. Y unas líneas antes, dice, leemos esta otra oración en forma negativa.
No hace falta que sean guapas, ni que sean perfectas, ni que me vayan bien. Como ven, aquí tenemos este otro nexo. Saben ustedes, ¿no? Que cuando no utilizamos, cuando tenemos aquí palabras que empiezan con la I, debo utilizar la E como esta conjunción que me permite unir las oraciones, ¿no? Entonces esta es una opción si es que no puedo utilizar la I. Y, perdón, el otro nexo es la palabra ni. Muy bien. Vamos a ver ahora las coordenadas disyuntivas. ¿Quién podría ayudarnos con la lectura, por favor? Yo, Lizan, Por favor, lo escuchamos. hasta las oraciones, Lizan. Ok, coordinadas disyuntivas. Las proposiciones coordinadas disyuntivas plantean una opción entre dos posibilidades que se incluyen mutuamente y sus nexos son las conjunciones O y U. El protagonista de la lectura nos sorprendía al llegar a la siguiente conclusión y para eso hace falta que tu padre la mate o, o quiera matarte a ti. La forma que adopta este pensamiento es la de una oración compuesta por coordinación disyuntiva, ya que presenta dos posibilidades alternativas que no pueden darse de forma simultánea, o una cosa o la otra. Pero aún encontramos otro ejemplo en el texto. Lo mismo da si ella te deja plantada o si se lía con tu mejor amigo. Y en este otro lo podrás ver de forma aún más clara, más clara. Vamos al cine o nos quedamos en casa. Proposición 1, nexo, y proposición 2. Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, con las oraciones coordinadas disyuntivas nos presentan una, ah, ¿cómo les diría? Una elección, ¿no? Nos plantean dos posibilidades para que uno escoja, ¿no? Son dos posibilidades. Se utilizan, ¿qué nexos? Los nexos O, U. Muchas veces tenemos palabras que empiezan con la O, entonces en lugar de ello vamos a utilizar la U. ¿Ya? Muy bien. Aquí teníamos alguna información que no hemos leído de las oraciones copulativas y quiero que tomen en cuenta, por favor. La conjunción I se convierte en E cuando la palabra que le sigue comienza por I o I. Le llamó por teléfono e hicieron las paces, ¿no? ¿Sabías que la conjunción disyuntiva O puede aparecer reforzada en la forma o bien? O bien dices la verdad, o bien te callas, pero deja de decir mentiras, ¿no? Entonces tenemos estas opciones, o bien. Y su alternancia es la U, ¿no? Entonces fíjense que con las oraciones disyuntivas tenemos dos posibilidades, ¿no? Eh, bueno, mm, y los nexos pueden ser las palabras o U. Muy bien. Vamos a ver las coordenadas adversativas. ¿Quién desea leer, por favor? Yo le dicen puedo. Por favor, Helga. Ok, coordenadas adversativas. Las proposiciones coordinadas adversativas expresan una idea de contraposición. La segunda proposición corrige a la primera. Los nexos que aparecen entre ellas son pero, aunque, sin embargo, sino que y no obstante. Observa con atención este ejemplo de la lectura. A la estúpida que te da calabazas la puedes odiar tranquilamente, pero a la chica con la que has compartido algo le coges cariño. En efecto, aparecen contrapuestas la chica que te dio calabazas y la que mantuvo contigo una relación. En otros ejemplos también pertenecen al texto de Lorenzo Silva.
Mi vida no ha sido todavía tan larga como fue la suya, pero ya me alcanza para haber descubierto algo sobre lo que mi abuelo no me avisó. El amor es siempre una distracción, sí, aunque quizá una de las más agotadoras y puñeteras que existen. Para que lo entiendan mejor, analizaremos este otro ejemplo de coordinación adversativa. No te haré el ejercicio, sino que te lo explicaré. Muy bien, muchas gracias, Helga. Como ven, tenemos estas dos palabras que están funcionando como nexo entre estas dos proposiciones. Aquí tenemos un verbo, entonces esta es una oración simple. Y aquí tenemos otro verbo, es otra oración simple, que se han unido a través de este nexo. Ahora, las coordinadas adversativas, dice, expresan una idea de contraposición. La segunda proposición corrige a la primera. Los nexos son pero, aunque, sin embargo, no obstante, etc. Disculpen, chicos. Muy bien. ¿Sabías que, dice, la conjunción aunque puede aparecer en las coordinadas adversativas cuando lleva el verbo en modo indicativo? ¿Ya? Cuando lleva el verbo en modo indicativo. Esto es algo importante que debemos tomar en cuenta, porque algunas veces basta con ver el nexo, podemos nosotros decir pertenece a este tipo de coordenada, pero no siempre es así. Fíjense, a veces encontramos el nexo aunque, pero con otro tipo de oraciones, con las subordinadas concesivas, por ejemplo, ¿no? Como veremos más tarde, dice, cuando el verbo se expresa en subjuntivo. Lo haré aunque no te lo mereces. Esta es una coordinada adversativa. Si ustedes ven los verbos, aquí está en futuro de indicativo y mereces, te lo mereces. Está en el presente de indicativo. ¿Qué pasa aquí? Te lo contaré aunque te rías. Contaré está en el futuro, pero rías, tú te rías, no está en el modo indicativo, porque si yo utilizo el presente del verbo reír, yo río, tú ríes. Este rías pertenece al modo subjuntivo. Entonces, esta construcción nos forma este tipo de oraciones, las subordinadas concesivas. Tenemos que tomar en cuenta esta información, por favor. Y bueno, vamos a ver las subordinadas más tarde, ¿no? Porque bueno, después vienen. Ahora voy a dejar que ustedes hagan esta tarea y ya no vamos a trabajar en ella. Estos ejercicios ustedes van a trabajar en ellos. A ver, no sé, podemos hacer 1 o 2 ejemplos, pero no todos. Ustedes deben presentar, trabajar, hacer estos ejercicios. Muy bien. Vamos a ver ahora las coordenadas distributivas. ¿Quién desea leer, por favor? Muy bien. Las proposiciones coordinadas distributivas expresan acciones alternas que no se excluyen y se unen mediante los nexos correlativos. Bien, bien, ya, ya, tan pronto como, unas veces, otras, aquí, allí, unos, otros.
En el texto de la lectura, refiriéndose a las historias de amor, el narrador dice lo siguiente. Unas terminan antes de empezar, las otras suelen acabar aún peor. Fíjense, unas, las otras. Estas palabras serían nuestros nexos que se los utilizaría para la oración coordinada distributiva. Es toda esta, ¿no? Es un claro ejemplo de coordinación distributiva. Se plantean dos posibilidades que no se excluyen, ¿no? Como ven, unas terminan antes de empezar, las otras suelen acabar aún peor. Entonces, estas oraciones, ninguna de ellas está excluyendo a la otra, como sucede, por ejemplo, en el caso de las oraciones adversativas, ¿ya? Es un claro, perdón. Veamos algunos ejemplos más. Dice, tan pronto se ríe a carcajadas como se queda totalmente serio. Unas veces llama todos los días, otras no sabemos nada de él. Aquí venden fruta, allí venden pescado, como ven. Aquí estas palabras están siendo utilizadas como nexos en este tipo de proposiciones. ¿Ya? Son las distributivas. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Vamos ahora a ver las coordenadas explicativas, que estas serían ya las últimas. En las proposiciones coordinadas explicativas, dice ahí, la segunda proposición aclara el sentido de la primera. Los nexos utilizados son, es decir, esto es, o sea. Y como ven, o sea no se está escribiendo unido. Son dos palabras, ¿no? O sea. Muy bien. Ahora, observa esta oración de la lectura. Hay otro final todavía más doloroso, que es el final Romeo y Julieta. Es decir, cuando tú la quieres y ella te quiere. Aquí tenemos esta oración que está unida a través de este nexo y tenemos otra oración. Aunque estas, fíjense, cuando tú la quieres y ella te quiere, ya de por sí es una oración coordinada, ¿no? Copulativa, pero está unida a otra oración a través de este nexo, otra oración que es también compuesta. ¿Ya? Muy bien. Comprueba que la proposición que va en segundo lugar nos explica el tipo de relación que mantenían los personajes literarios nombrados. En la primera proposición, fíjate en estos otros ejemplos. Se aproxima una gran borrasca por el oeste, o sea, tendremos lluvia. Mi abuela es taxidermista, es decir, diseca animales. Y fíjense la puntuación que se está utilizando. Yo voy a resaltar ahí la puntuación. No estamos usando comas, no estamos usando puntos, porque con los puntos terminan las ideas, terminaría una oración. Estamos usando punto y coma, ¿ya? Antes de estos nexos. Otro detalle que deben tomar en cuenta, que fíjense, se utiliza coma después del nexo. ¿Ya? Luis es un melómano, esto es, le entusiasma la música, por ejemplo. Muy bien. Aquí se presenta un cuadro donde ustedes tienen un tipo de resumen de las oraciones coordinadas, copulativas con cada uno de sus nexos, ¿no? Disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas y con un ejemplo. Bueno, ustedes tienen hasta esta página, es la página 16, para presentar la tarea. No sé si tienen alguna consulta, chicos, si quieren preguntar algo. Licenciada, tenemos que hacer la página 14 y la página 16, ¿verdad?
Vamos a revisar las páginas. En este momento les digo. Fíjense que bueno, hemos empezado aquí con el texto. Aquí no tenemos ejercicios. En la 14 sí hay actividades propuestas en la página 14, como ustedes pueden ver. Luego en la página 15 no tenemos ejercicios, pero sí en la página 16. Entonces, no estoy segura si ustedes pueden convertir este documento a Word para poder copiar los ejercicios. Si no pueden hacerlo, sería importante que escriban la oración completa en la tarea y que resalten la respuesta que ustedes están colocando con otro color para que yo pueda identificar fácilmente la respuesta que ustedes han colocado. ¿Ya? Y bueno, esto sería que tienen que presentar hasta dentro de 6 días, es decir, el lunes 1 hasta medianoche. ¿Ya? Ahora quisiera que veamos, bueno, no sé si hay más preguntas antes de continuar. Entonces dijo que íbamos a hacer la 14 y la 16 nomás, ¿no? Sí, esas actividades que tienen ahí, de la 14 y la 16. Quisiera por favor que veamos un video, lo he colocado este video en el aula virtual. Eh, la explicación está muy simple, muy sencilla, entonces yo les pido por favor que atiendan, son unos minutitos y luego vamos a trabajar con algunos otros ejercicios. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a estudiar los tipos de oraciones coordinadas. Para empezar, fijaros en la oración que tenéis en la pizarra. Es una oración simple, como veis, compra pescado fresco y barato, tenemos un solo verbo, pero os lo he puesto para que nos fijemos en la función que hace esta conjunción y. Compra pescado fresco y barato. Fresco y barato van a tener la misma función sintáctica, serán complementos del nombre de pescado. En este caso, por tanto, lo que hace la conjunción es unir dos palabras. Esta va a ser la misma función que tendrán las conjunciones y locuciones conjuntivas en las oraciones coordinadas. Acordaros, las coordinadas van a ser aquellas oraciones compuestas que unen proposiciones u oraciones simples en la misma o equilibrada nivel de importancia sintáctica y semánticamente hablando. Es decir, una oración no va a depender de la otra, no hay ninguna jerarquía. Son oraciones que pueden funcionar libremente sin que eliminando una se pierda el significado de la otra. Son autónomas, por tanto. Y sus nexos siempre van a ser, como hemos dicho, coordinantes. Fijaos en los ejemplos que tenemos en la pizarra, que nos van a ilustrar un poco la tipología de oraciones coordinadas que existen. La pareja se unió y empezó a rodar por el mundo. Tenemos dos verbos, unió y empezó a rodar, una perífrasis, y ambas están unidas por la conjunción y. En este caso se trataría de una suma de dos acciones. Primero hago esto y luego hago esto. Por tanto, sería una oración coordinada que denominamos copulativa. En la siguiente tenemos unos alumnos charlaban, otros estudiaban. En este caso, la conjunción es más correlativa, la encontramos delante de cada una de las proposiciones. Se denomina oración coordinada distributiva. Lo que hace un poquito es ordenar. Unos hacen esto, otros hacen otra cosa. En el siguiente caso, si os fijáis, es más una elección. ¿Te quedas o te vienes? Esta O, por tanto, determina las dos proposiciones que encontramos. Es una desunión, por eso se denominan oraciones coordinadas disyuntivas, que nos hacen elegir. En la siguiente es una persona simpática, pero muy formal, nos encontramos con una oposición entre el significado de la primera proposición y el significado de la segunda proposición. Estas se denominan oraciones coordinadas adversativas, porque muestran el adversario, lo contrario, y son introducidas por pero, sin embargo, y de nuevo marcando las dos proposiciones.
Fijaos aquí también importante que en la lengua no vamos a repetir normalmente el mismo verbo. Decimos, es una persona simpática, pero muy formal. Pero yo os he marcado que aquí vosotros mismos tendréis que sobreentender el verbo ser de nuevo. Y por último tenemos las explicativas. Oraciones coordinadas explicativas, fijaos. Son las que amplían la información. Juan es lacónico, es decir, habla poco, estamos ampliando. Y de nuevo se nos marca la primera proposición y la segunda. Bien, ahora vamos a ver una pequeña advertencia y finalmente un cuadro explicativo de las categorías o de las clasificaciones de estas oraciones coordinadas. Bien, finalmente vamos a hacer una pequeña advertencia. Acordaros siempre de que podemos tener yuxtapuestas que no tengan nexo, es decir, que no tengan conjunción ni locución conjuntiva, pero que encierren una relación de coordinación. Por ejemplo, te quedas, vienes, ¿qué haces? En este caso sería te quedas o vienes, ¿qué haces? Por tanto, sería una yuxtapuesta en relación de coordinación disyuntiva. Bien, una vez que os he recordado esto, también advertiros de que en muchas ocasiones lo que intentáis es memorizar todos los tipos de nexos que tenemos para formar coordinadas y eso es imposible. Las coordinadas se deben entender en cuanto a su significado, como veremos en las subordinadas. Es decir, cada una de las tipologías tiene su sentido. Cuando dominemos el significado podremos intuir simplemente de qué tipo estamos hablando en cada una. Vamos a verlo en el pequeño cuadro que os he dicho que veríamos. Fijaos, tenemos copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Empecemos por la primera, las copulativas. Su significado es muy claro, se suman acciones, una unión o una acumulación de acciones y la suma puede ser o bien en positivo, es decir, afirmativa, este chico la quiere y la protege, o bien en negativo, este chico ni estudia ni trabaja. Tendremos que las conjunciones son i, ni. Las disyuntivas son aquellas que nos hacen elegir entre dos opciones. Podemos tener una decisión que es en plan ultimátum, o una cosa o la otra, o bien las que son no excluyentes, es decir, hay dos alternativas que no se excluyen mutuamente, son posibles y compatibles ambas. La primera sería excluyente, o vienes o te quedas, y la segunda sería no excluyente. Para optar a este trabajo necesitas un curso de formación o una titulación. Las adversativas, como dice su nombre de adversario, muestran oposición, puede ser parcial o total. La quería, pero no podían estar juntos, o no quiero que te quedes, sino que vengas conmigo. En la primera vemos que hay una restricción, simplemente, mientras que en la segunda son incompatibles. No quiero A, sino que quiero B. En las distributivas son las que yo os he explicado un poquito que organizan la información. Es una relación de alternancia entre dos opciones que no se excluyen. Este lee, aquella baila, unos gritan, otros lloran. Y por último, las explicativas son las que nos aclaran la información. Es decir, esto es, o sea, ha llegado el primero a la meta, es decir, ha ganado, se ha proclamado campeón. Simplemente amplían la explicación. Bien. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo. Muy bien, chicos. Ahora, me parece que es muy buena la explicación que podemos ver en este video. Ustedes lo tienen en el aula virtual. Ahora voy a pedirles, voy a enviar un enlace para que ustedes, ¿qué es lo que deben hacer? Necesito que hagamos 10 oraciones, 2 copulativas, 2 disyuntivas, 2 adversativas, 2 distributivas y 2 explicativas. Y eso lo van a hacer en un documento de Google Doc que ahora les voy a enviar. Por el momento no voy a proyectar yo ese documento hasta que ustedes coloquen algunos ejemplos. Coloquen los ejemplos, pero no coloquen a qué tipo de oración corresponde. Y entre el curso vamos a analizar la oración y vamos a distinguir qué tipo de oración coordinada es. Bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de empezar con la actividad. Está todo claro, Lisa. Muy bien, entonces estoy generando yo el documento para que ustedes puedan
trabajar en él. Esperen un segundito, por favor. Muy bien, por el chat voy a enviar este enlace. Ustedes deben ingresar a ese enlace y empiezan a colocar, ¿no? Las oraciones coordinadas. Por favor, ya pueden hacerlo. Por favor, enumeren las oraciones para que podamos reconocerlas, número 1, número 2, etcétera. ¿Ya?
Chicos, muy pocos están trabajando en el documento, por favor. Ingresen, por favor, somos 20, deben estar 20 y todos participar.